Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. La historia que van a escuchar hoy no es una leyenda. Es una herida abierta en la carne de nuestro país. Una herida que el sistema se negó a ver, que las autoridades decidieron ignorar. Si crees que cada vida importa, si el silencio de los olvidados te atormenta el alma, quédate, suscríbete. Porque hoy, juntos, vamos a darle voz al silencio de 4 generaciones perdidas. Hoy vamos a entrar en el rancho El Aullido. Todo comenzó con un hombre. Un hombre que no buscaba el horror. Buscaba cumplir con su trabajo. Se llamaba Ricardo Valdés. Tenía 24 años. Era un técnico del INEGI, el Instituto de Estadística. Su tarea era simple: actualizar el censo en una de las zonas más remotas del estado. Un trabajo que nadie quería. Ricardo era joven, idealista. Creía en los datos. Creía que contar a la gente era una forma de decirles: existen, importan. Pobre Ricardo. No sabía que estaba a punto de encontrar a personas que el mundo había decidido que no debían existir. Le dieron un jeep viejo y un mapa lleno de imprecisiones. Llega hasta donde puedas, le dijo su jefe, un hombre con la mirada cansada de quien ha pasado 30 años detrás de un escritorio. Lo que no se pueda, se marca como despoblado. Despoblado. Una palabra limpia para borrar realidades sucias. Ricardo condujo durante 2 días. El asfalto se convirtió en tierra. La tierra en un camino de piedras. Las últimas almas que vio le advirtieron. Un viejo gasolinero le llenó el tanque sin mirarlo a los ojos. Nadie va para allá arriba, muchacho. ¿Por qué? Zerenia preguntó Ricardo. El viejo se encogió de hombros. Porque allá no hay nada. O hay algo que no quiere ser encontrado. La advertencia no lo detuvo. Lo intrigó. El jeep finalmente se rindió al pie de una colina escarpada. El resto del camino debía hacerlo a pie. El sol caía como plomo líquido. El aire era tan quieto que podía escuchar el latido de su propio corazón. Un sonido de tambor en medio de un silencio absoluto. Caminó por horas, siguiendo una vereda que apenas se distinguía. Y entonces lo vio. Un conjunto de construcciones de adobe y madera, acurrucadas en una pequeña meseta. Parecían parte de la tierra misma. Viejas, cansadas. Un hilo de humo se elevaba de una chimenea. ¿Alguien estaba en casa? El rancho El Aullido. Sintió un escalofrío, a pesar del calor. No era miedo, era otra cosa. La sensación de estar entrando en un lugar que opera bajo otras reglas. Un lugar fuera de Dios y fuera de la ley. Se acercó a la puerta principal. Era de madera maciza, agrietada por el sol de un siglo. Tocó. El sonido fue absorbido por la madera. Nadie respondió. Volvió a tocar, más fuerte. Buenas tardes, soy del Censo Nacional. Silencio. Solo el murmullo del viento. La puerta no estaba cerrada con llave. Estaba entornada. Un pequeño empujón bastó para abrirla. Un chirrido largo, agónico. Ricardo asomó la cabeza y el olor lo golpeó. Un olor denso, dulce y rancio. El olor de la enfermedad no atendida, de la suciedad vieja, de la tristeza convertida en materia. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la penumbra. El interior era una sola habitación grande y oscura. El suelo de tierra apisonada. Muebles toscos, hechos a mano. Y en el centro, alrededor de una mesa, había gente. Figuras inmóviles, silenciosas, observándolo. Eran 7. No, 8. Una figura pequeña se escondía detrás de una mujer mayor. Ricardo tragó saliva. El aire se sentía espeso en sus pulmones. Buenas tardes, repitió, con una voz que no reconoció como la suya.
Mi nombre es Ricardo Valdés. Vengo del gobierno para el censo. Nadie se movió. Nadie habló. Solo lo miraban. Y en sus ojos vio el vacío. Un vacío generacional. Avanzó un paso. Y entonces pudo verlos con más claridad. El horror comenzó a tomar forma. Un joven, que no tendría más de 20 años, tenía la mandíbula deforme, los dedos de las manos fusionados en una masa informe. Una niña, de unos 10 años, lo miraba con unos ojos azules inmensos y hermosos, pero su columna vertebral estaba torcida en un ángulo imposible. Se apoyaba en un bastón improvisado. Un hombre de mediana edad, sentado en una esquina, mecía la cabeza de un lado a otro, sin parar. Un hilo de saliva caía de su boca. Todos compartían los mismos rasgos, la misma frente ancha, los mismos pómulos hundidos, los mismos ojos extrañamente pálidos. Eran una familia. Era innegable. Pero era una familia rota. Una copia imperfecta, repetida una y otra vez, cada vez más distorsionada. Ricardo sintió que el estómago se le revolvía. Abrió su portafolio. Sacó sus papeles. El gesto era automático. Un ancla a la normalidad en medio de la locura. Necesito registrar sus nombres. Sus fechas de nacimiento. La mujer mayor, la que parecía la matriarca, finalmente reaccionó. Se levantó lentamente. Era alta, encorvada. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Aquí no hay nombres, dijo. Su voz era áspera, como piedras raspando. No para usted. Señora, es mi trabajo, es la ley. La mujer soltó una risa seca, sin alegría. Aquí la ley soy yo, señaló al hombre que se mecía en la esquina. Él es mi hijo y mi nieto. Luego señaló a una joven que amamantaba a un bebé de aspecto frágil. Ella es mi hija y mi sobrina. Miró a la niña de la columna torcida. Y ella es hija de todos. El aire abandonó los pulmones de Ricardo. Las palabras de la mujer no eran una confesión, eran una declaración de hechos, la realidad de su mundo. El horror ya no era una sospecha, era una certeza que le quemaba la garganta. 4 generaciones, encerradas en ese rancho, replicándose en un ciclo de sangre y demencia, incesto, no como un acto aislado, sino como una tradición, como la única forma de supervivencia que conocían. Ricardo retrocedió un paso. Chocó contra el marco de la puerta. Sus manos temblaban sin control. La carpeta y los formularios cayeron al suelo de tierra, esparciéndose como hojas muertas. El olor del lugar de repente se hizo insoportable. Podía saborearlo. Un gusto metálico a sangre vieja. A secreto podrido. Quería correr, huir de esa casa, de esa sierra, de ese pedazo de México olvidado por el tiempo. Pero entonces, sus ojos se encontraron con los de la niña de la columna torcida, la que llamaban hija de todos. Y en sus ojos azules, más allá del dolor físico, más allá del vacío, vio una chispa, una pregunta, una súplica silenciosa. No podía dejarlos allí. No podía cerrar la puerta y fingir que no había visto nada. Se agachó, recogió sus papeles con dedos torpes. Volveré, dijo, con una firmeza que no sentía. La matriarca lo miró, sus ojos oscuros como pozos. Nadie vuelve aquí, sentenció. El que entra, o se queda, o se olvida. Ricardo no respondió. Dio media vuelta y caminó. Luego corrió. Corrió sin mirar atrás, con el sonido del viento aullando en sus oídos. Pero no era el viento. Era el grito silencioso de 8 almas atrapadas en un laberinto de su propia sangre. ¿Cómo empieza algo así? La locura no nace de la nada. Crece lentamente,
se alimenta del aislamiento, de la soledad, de un orgullo enfermo. La historia del clan del Río Bravo, como los bautizó después un periódico sensacionalista, comenzó casi un siglo atrás, con un hombre llamado Inocencio del Río, un hombre que huyó de la revolución buscando paz. Encontró esa meseta aislada y la reclamó como suya. Construyó el rancho con sus propias manos. Trajo a su esposa, a sus hijos. Era su reino, un reino de una sola familia. Inocencio era duro, un patriarca de hierro. Su palabra era la única ley. El mundo exterior era el enemigo, un lugar de pecado, de gobierno, de extraños. Les enseñó a sus hijos a desconfiar de todo lo que viniera de abajo de la sierra. Y ellos aprendieron. Cuando su esposa murió, Inocencio se quedó solo con sus hijos adolescentes. La soledad en ese paraje era un monstruo. El silencio pesaba. Y el diablo, dicen, se aprovecha del silencio. Tomó a su propia hija como mujer. Nadie sabe cómo ocurrió. Si fue por la fuerza, por la locura o por una lógica retorcida de preservar la sangre pura. El primer hijo de esa unión nació con la mente frágil. Para Inocencio, no fue una señal de alarma. Fue una prueba de Dios. Un motivo más para aislarse, para proteger su linaje especial del mundo corrupto. La primera generación selló el destino de las siguientes. Los hijos crecieron sin conocer a nadie más que a sus hermanos, tíos, padres. El rancho era el universo entero. El incesto dejó de ser un tabú. Se convirtió en la norma, en la única forma de continuar. Los matrimonios eran entre hermanos, entre tíos y sobrinas, entre primos, hermanos. Cada nueva generación traía consigo un nuevo catálogo de horrores genéticos, cuerpos que no se formaban bien, mentes que no conectaban con la realidad, enfermedades que la ciencia ya había erradicado en el resto del mundo. Pero para ellos no era una deformidad, era su normalidad. No conocían otra cosa. El mundo exterior se convirtió en un mito, una leyenda que los viejos contaban para asustar a los niños. Allá abajo se llevan a la gente. Allá abajo te roban el alma. El rancho era la única salvación, el único lugar seguro. Una fortaleza de adobe y secreto. Una prisión genética de la que nadie podía escapar, porque nadie sabía que estaba preso. Ricardo Valdés llegó al pueblo más cercano, Monclova, cubierto de polvo y de espanto. Parecía un fantasma, con los ojos desorbitados y el alma temblando. Fue directo a la comandancia de la policía municipal. Irrumpió en la oficina. Un oficial gordo y con el uniforme sudado lo miró por encima de un periódico deportivo. «¿Qué se le ofrece, jefe?», Zrenia preguntó con desgana. Ricardo intentó explicar. Las palabras se atropellaban en su boca. Un rancho, en la sierra, es niños. Están enfermos, deformes. Es una familia, están... No pudo decir la palabra. Incesto, el policía bostezó. Un bostezo largo, ruidoso. Había oído 1000 historias de la sierra, ermitaños locos, sectas, gente rara. Para él, era solo ruido. «A ver, tranquilo», dijo empujándole una silla. «Siéntese y llene el reporte». Con calma. Le dio una hoja de papel carbón. Un formulario estándar. Formato F12. Reporte ciudadano. Ricardo lo miró con incredulidad. «No entiende. Tenemos que ir ahora. Hay niños en peligro». El oficial se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. «Mire, amigo. Para mandar una patrulla a la sierra necesito una orden. Y para una orden necesito un reporte. Lleno. Con detalles, nombres, ubicación exacta, descripción de los hechos». Su tono era paternalista. Exasperante. «El procedimiento es el procedimiento».
Ricardo sintió una oleada de frío. Estaba en una oficina con luz eléctrica, un teléfono, un escudo de la República en la pared. Estaba de vuelta en la civilización, y la civilización le estaba pidiendo llenar un formulario, mientras a 8 personas se les pudría la vida en una montaña. Se sentó. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. Escribió todo lo que recordaba: la ubicación aproximada, la descripción de la casa, de la gente. Las palabras de la matriarca: él es mi hijo y mi nieto. Cuando terminó, se lo entregó al oficial. Él lo tomó, le dio una mirada rápida y lo dejó en una pila de papeles que amenazaba con derrumbarse. Listo, dijo. Lo procesaremos. Le llamamos si hay novedades. ¿Cuándo? Swing, insistió Ricardo. ¿Cuándo irán? El oficial lo miró, y por primera vez había una pizca de fastidio en sus ojos. Cuando nos autoricen, joven. La sierra es jurisdicción federal. Esto hay que escalarlo. Puede tardar días, o semanas. Semanas. Ricardo salió de la comandancia. El sol de la tarde le pareció obsceno, brillante, indiferente. Se sentó en una banca de la plaza. El mundo seguía girando. La gente caminaba, reía, compraba helados. Y él era el portador de un secreto monstruoso que a nadie parecía importarle. El sistema no estaba diseñado para emergencias humanas. Estaba diseñado para procesar papel. El horror del rancho El Aullido no era una crisis, era un expediente. El expediente 34B, 2017. No se rindió. Al día siguiente, fue a la Oficina de Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Quizás ellos entenderían. Lo recibió una trabajadora social, una mujer joven, con ojos amables, pero cansados. Le contó la historia de nuevo. Ella escuchaba con atención, asentía, tomaba notas. Ricardo sintió una punzada de esperanza. Ella sí entendía. Cuando terminó, la mujer suspiró. Señor Valdés, su testimonio es aterrador, dijo con sinceridad, pero mis manos están atadas. ¿Cómo que atadas? Son niños. Legalmente, explicó ella, con la paciencia de quien ha dado la misma explicación 100 veces. No podemos intervenir sin una denuncia formal y pruebas. Lo que usted vio, por horrible que sea, es un testimonio. Necesitaríamos una orden de un juez. Y para eso, la policía debe confirmar su historia. Pero la policía no quiere ir. Ese es el problema, dijo ella, encogiéndose de hombros. Es un círculo vicioso burocrático. La policía necesita una querella formal para actuar, y nosotros necesitamos su reporte para presentar la querella. Y como el rancho está en una zona de difícil acceso, dejó la frase en el aire. La esperanza de Ricardo se desinfló como un globo pinchado. Sintió una náusea profunda. La burocracia, un monstruo más insidioso que la locura de Inocencio del Río. Un monstruo con miles de tentáculos de papel. La trabajadora social le ofreció un vaso de agua. Mire, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Lo que puedo hacer es registrarlo en el sistema como un caso de alta vulnerabilidad potencial. Eso genera una alerta. Si en el futuro surge otra evidencia, su reporte le dará más peso. Otra vez, el sistema, el registro, la clasificación del horror en categorías manejables. Ricardo se levantó. Ni siquiera se despidió. Caminó por los pasillos de la oficina gubernamental. El zumbido de los aires acondicionados, el olor a café barato y a papel viejo, el sonido de los sellos golpeando documentos. Cada sello era un clavo en el ataúd de la familia del Río. Cada formulario llenado
Era una palada de tierra sobre sus cuerpos aún vivos. Desesperado, Ricardo usó su último recurso. Llamó a su jefe en el INEGI. Le contó todo. La respuesta fue una ducha de agua helada. «Ricardo», dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono de preocupación genuina, pero no por la familia. «Escúchame bien. Tu trabajo es censar. No eres policía, no eres trabajador social. No te metas en problemas. Esa gente lleva ahí 100 años. Han sobrevivido sin nosotros. Marca esa zona como de difícil acceso y regresa a la base. Es una orden». Luego, la frase que lo rompió. «Además, si esto se hace público, podría ser un escándalo para el instituto». ¿Te imaginas los titulares? El censo descubre familia incestuosa y no hace nada. Nos destruiría. Olvídalo, Ricardo. Por tu bien y por el nuestro. Clic. Le colgaron. El sistema no solo era indiferente, era cobarde. Prefería que el horror continuara en silencio a enfrentar el escándalo de su propia ineficacia. Ricardo se quedó mirando el teléfono. Era el fin. Había tocado todas las puertas y todas se habían cerrado. Con una sonrisa amable, con un formulario, con una orden de un superior. El sistema no lo había enfrentado, simplemente lo había absorbido, lo había agotado. Lo había convertido en un número de expediente más. Y en ese momento, Ricardo entendió la verdad más terrible de todas. El verdadero monstruo no era Inocencio del Río, ni la locura, ni el aislamiento. El verdadero monstruo era la normalidad, la burocracia, el miedo a complicarse la vida, la cómoda indiferencia de un mundo que prefiere no ver, porque ver obliga a actuar, y actuar es muy complicado. ¿Qué pasó después? La historia podría terminar ahí, con la derrota de un joven idealista y el triunfo del silencio. Así terminan la mayoría de estas historias en nuestro México. Pero esta número. Ricardo Valdés pasó una semana sumido en la apatía. Pero la imagen de la niña de los ojos azules no lo dejaba dormir. Su súplica silenciosa le taladraba el cerebro. Hizo algo que no debía, algo imprudente, algo humano. Contactó a una periodista local, una mujer llamada Elena Márquez, conocida por ser terca y por no tenerle miedo a los poderosos. Al principio, Elena se mostró escéptica. Pero había algo en la desesperación de Ricardo que la convenció. Juntos, planearon regresar, esta vez con una cámara. Consiguieron un vehículo 4x4. Subieron la sierra, siguiendo las indicaciones de Ricardo. Tardaron casi un día en llegar. Cuando alcanzaron la meseta, el sol se estaba poniendo. El rancho estaba allí, igual de silencioso, igual de ominoso. Pero algo había cambiado. El hilo de humo ya no salía de la chimenea. «¡Hola!», gritó Elena, su voz resonando en el aire quieto. Nadie respondió. Se acercaron con cautela. La puerta principal estaba abierta de par en par. Entraron. La casa estaba vacía. Los muebles toscos seguían allí. Pero la gente se había ido. En la mesa había restos de una comida reciente. Frijoles fríos en un plato de barro. Se habían marchado deprisa, como si supieran que venían por ellos. Quizás la visita de Ricardo los alertó. Quizás, en su lógica retorcida, sintieron que el mundo exterior finalmente venía a destruir su santuario. Y huyeron. Hacia las profundidades de la sierra, hacia un aislamiento aún mayor. Desaparecieron. Se convirtieron, literalmente, en fantasmas. Elena publicó la historia, con las fotos del rancho abandonado y el testimonio de Ricardo. El escándalo fue mayúsculo. Durante 2 semanas fue la noticia nacional. Los políticos dieron discursos.
Las autoridades prometieron investigaciones exhaustivas. Se crearon comités especiales. Se enviaron equipos de búsqueda a la sierra. No encontraron nada, ni un rastro. La tierra se los había tragado. Poco a poco, la noticia fue perdiendo fuerza. Una nueva tragedia, un nuevo escándalo de corrupción, un nuevo partido de fútbol ocuparon los titulares. El rancho El Aullido y su clan perdido volvieron a lo que siempre fueron. Un susurro. Un mal recuerdo. El expediente 34B, 2017, fue archivado. Misión no cumplida. Caso cerrado por falta de sujetos. Ricardo Valdés nunca volvió a trabajar para el gobierno. El idealismo se le murió en esa sierra. A veces, por las noches, sueña con unos ojos azules. Unos ojos que le preguntan por qué no volvió antes. ¿Por qué el mundo de los papeles y los procedimientos es más lento que la vida? La historia del clan del Río Bravo no es una historia sobre el incesto. Es la historia de dos tipos de silencio. El silencio autoimpuesto de una familia que huyó del mundo y el silencio cómplice de un sistema que les dio la espalda. No sé cuál de los dos es más aterrador. Soy Padre del Valle y nos vemos en la próxima Realidad México.